A ver, imaginemos por un momento el intento de subir a un tren de cercanías, pero en plena hora punta. Un escenario bastante caótico, la verdad. Totalmente. Hay prisas, hay empujones, el andén está, bueno, abarrotado. Y al llegar a la máquina expendedora para sacar el billete, resulta que ese billete cuesta más dinero que el propio viaje en sí. Es absurdo, claro. Pues durante mucho tiempo, fíjate, esa fue exactamente la sensación al intentar utilizar la red principal de Ethereum. O sea, era una infraestructura fantástica, una especie de computadora global revolucionaria, pero estaba totalmente saturada y era económicamente inviable para un usuario medio. Es una analogía muy acertada para describir el problema histórico que ha tenido la red. Y bueno, es una situación límite que obligó a los desarrolladores a replantear toda la arquitectura del sistema, desde sus cimientos prácticamente. Y por eso estamos hoy aquí. Bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es desentrañar una tecnología fascinante. Esa tecnología que promete ser la solución definitiva a este atasco monumental del que hablábamos. Eso es, los llamados roll-ups. Exacto. Hoy nos sumergimos en una exploración detallada para entender cómo esa misma red, que antes te cobraba una fortuna por hacer una simple transferencia, pues hoy es capaz de procesar miles de transacciones de manera ultra rápida y por una fracción ínfima del coste original, claro. Una locura si lo piensas. Una barbaridad. Y a ver, para entender esta revolución hay que empezar por las leyes fundamentales de este ecosistema. Tenemos que empezar por algo que parece inamovible, ¿verdad? El trilema blockchain. Pues sí. A ver, el trilema es básicamente el concepto que dicta la física de cualquier red descentralizada. Ajá. Establece que toda cadena de bloques lucha siempre por equilibrar tres pilares: descentralización, seguridad y escalabilidad. Y el problema es que, por lo general, solo se pueden maximizar dos de ellos a la vez. O sea que siempre hay que sacrificar algo. Exacto. Imagina que hay un atasco en la red y la decisión es, bueno, simplemente hacer los bloques de información más grandes en la capa base, lo que llamamos la capa 1. Claro, para que quepan más transacciones de golpe. Sí, pero ahí surge un problema gravísimo. Porque claro, si el bloque es gigantesco, verificarlo requiere ordenadores con una potencia de cálculo brutal, ¿no? Ya no sirve un portátil normal que alguien tenga en su casa. Esa es la clave. Al requerir equipos casi industriales para verificar la red, pues estás expulsando a los usuarios comunes. Y la red se centraliza. Eso es. Se centraliza en manos de unas pocas empresas con mucho capital y, bueno, se destruye el propósito original de Ethereum, era ser descentralizado. Entonces, claro, si no se puede aumentar la capacidad bruta de la cadena principal sin sacrificar la descentralización por el camino, Pues la única alternativa lógica es cambiar cómo se utiliza esa cadena. Y ahí es justo donde nace el concepto de la capa 2. vale, es decir, en lugar de usar la cadena principal para calcular cada pequeño movimiento matemático, se usa como una especie de tribunal supremo, ¿no? Exacto, me gusta esa imagen. El grueso del trabajo se hace fuera, en una segunda capa, y la cadena principal solo se utiliza para liquidar los resultados finales, para verificar que nadie ha hecho trampa básicamente. Así funciona la teoría, sí. Pero, claro, este concepto de la capa 2 no nació siendo la maravilla tecnológica que es a día de hoy. Hubo muchísimos años de ensayo y error. De hecho, investigando las fuentes para este programa, se ve que los primeros intentos por sacar el tráfico fuera de la cadena principal son fundamentales para entender por qué los roll-ups actuales son así. Sí, es imprescindible conocer ese contexto. Históricamente hubo dos grandes arquitecturas previas que intentaron solucionar este atasco: los State Channels o canales de estado y Plasma. Vale, pues empecemos por los State Channels. Pues a ver, conceptualmente son muy interesantes. Imaginemos a dos participantes. Llamémoslos Alice y Bob, que es un clásico. El clásico de la criptografía, sí. Supongamos que Bob quiere pagar a Alice $0,001 por cada megabyte de Internet que ella le va proporcionando en tiempo real. Un micropago continuo. Exacto. Y claro, registrar cada uno de esos micropagos en la cadena principal sería la ruina absoluta por las tarifas de red. Volvemos a lo de antes. Sería pagar un billete de tren carísimo para avanzar un solo centímetro cada vez. Inviable total. Totalmente inviable. Por eso lo que hacen es abrir un State Channel. Funciona de la siguiente manera. Bob deposita, por ejemplo, $1 entero en un contrato inteligente en la cadena principal. Vale, queda bloqueado ahí. Eso es. Y a partir de ahí, ya fuera de la cadena, Bob va firmando digitalmente unos billetes o pagarés y se los entrega a Alice. Un billete por 0,001, luego otro actualizando el saldo a 0,002 y así continuamente.
O sea, se lo van pasando entre ellos sin molestar a la red principal. Exacto. Y cuando terminan su intercambio, Alice simplemente coge el último billete, el que tiene el valor total acumulado, y lo publica en la cadena principal. Solo el recibo final. Sí, el contrato inteligente verifica las firmas criptográficas de ese único recibo, paga a Alice su parte y le devuelve el cambio a Bob. Oye, pues es un mecanismo brillante para pagos recurrentes entre dos personas, como pagar por el consumo de un servicio segundo a segundo, por ejemplo. Es muy eficiente para eso, sí. Pero claro, tiene que haber un mecanismo de seguridad, porque a ver, ¿qué ocurre si Alice actúa de mala fe, desaparece de repente y decide no publicar el recibo para dejar el dinero de Bob bloqueado eternamente? Bueno, para eso existe un mecanismo de seguridad basado en el tiempo. Si hay un conflicto así, se establece un periodo estipulado. Digamos, 7 días. Una semana. Sí, una semana para que Bob pueda iniciar un proceso de cierre y, bueno, recuperar sus fondos si demuestra que la otra parte no responde. Ya veo. Pero claro, un momento. Analizando esto bien, yo aquí le veo un límite crítico. Este sistema requiere que Bob inmovilice capital por adelantado en la red. Así es. Y lo que es peor, solo funciona si Bob y Alice saben de antemano que van a interactuar. Esto no sirve para un mercado abierto donde la gente entra y sale sin conocerse. Claro, le has dado al clavo. Esa es la principal limitación de los State Channels. Y por eso mismo la industria tuvo que evolucionar hacia otro modelo, hacia Plasma. ¿Plasma? Suena a ciencia ficción. Un poco sí. Plasma es un modelo distinto que intenta crear cadenas hijas que estén vinculadas a la principal. Y para lograr esto utiliza algo llamado árbol de Merkle. Los famosos árboles de Merkle, a ver, para quienes nos escuchan y no estén tan familiarizados con la criptografía profunda, un árbol de Merkle es básicamente como un árbol genealógico de datos. Es una buena forma de verlo. Toma miles de transacciones individuales en la base, las empareja, las mezcla matemáticamente y repite el proceso subiendo por las ramas hasta que todo el bloque de información queda resumido en un único código. Y eso se llama la raíz del árbol. Exacto. Y la magia es que si alguien altera una sola coma, un solo número en una transacción de la base, el efecto dominó cambia por completo la raíz final en la cima. Es una definición impecable. Pues bien, Plasma utiliza este árbol de Merkle. Lo que hace es asignar un identificador único a un activo concreto. Por ejemplo, digamos que la moneda con el número 537. Vale, la 537 es mía, pongamos. Eso es. Un operador de la red agrupa cientos de transacciones con estas monedas, construye ese árbol de Merkle y publica solamente la raíz final en la red principal de Ethereum. Solo el resumen. Exacto. Y luego le envía a cada usuario la rama criptográfica que demuestra que su moneda específica está ahí dentro. Si un usuario luego quiere retirar su moneda a la red principal, simplemente presenta su rama. ¿Y hay periodo de espera también aquí? Sí. De nuevo, se establece un periodo de impugnación de 7 días, por si alguien puede demostrar matemáticamente que esa persona en realidad ya había gastado esa moneda antes. Claro, un seguro contra el doble gasto. Pero, a ver, repasando toda la documentación, aquí es donde el sistema choca contra un muro arquitectónico enorme. Un muro infranqueable en su momento, de hecho. Porque tanto los State Channels como Plasma basan toda su lógica en que cada activo tiene un dueño específico, ¿no? Una identidad asignada. O sea, un billete firmado por Bob o la moneda 537 que pertenece a Alice. Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando intentamos replicar el ecosistema complejo de Ethereum? Lo que conocemos como la máquina virtual de Ethereum, la EVM. Ahí es donde todo se rompe. Claro, porque la EVM es como un ordenador mundial gigante que ejecuta contratos inteligentes súper complejos. Por ejemplo, en aplicaciones financieras descentralizadas como Uniswap, hay contratos que actúan como piscinas de liquidez. Sí. El dinero ahí dentro no tiene un dueño lógico directo en el momento exacto de la transacción. Los saldos cambian basándose en fórmulas matemáticas de la piscina, sin que los usuarios interactúen de forma tan directa. ¿Cómo gestionas eso con Plasma? Pues no puedes. Ese fue el problema irresoluble de Plasma. Trataban de sacar la computación fuera de la cadena, pero el sistema no era capaz de simular el comportamiento complejo y general de la EVM. Porque requería demasiado razonamiento específico. Exacto. Requería una lógica específica para cada aplicación individual. No se podía construir un entorno de propósito general, donde funcionara cualquier código sin más. Y, bueno,
Esa frustración, ese callejón sin salida del que hablas, fue el catalizador del momento AJA en la comunidad, el momento que dio lugar a los rollups. O sea, la solución pasaba por no ser absolutistas. Había que crear un híbrido, ¿verdad? Exactamente. Un rollup es básicamente una concesión inteligente. Mueve toda la computación pesada y el almacenamiento del estado de las cuentas fuera de la cadena principal. Eso lo mantiene. ¿Sí? Pero, a diferencia de Plasma, mantiene un pequeñísimo rastro de datos de cada transacción dentro de la cadena principal. O sea, publican los datos básicos de lo que ha ocurrido en la red base. Eso es. Acto de este modelo híbrido es asombroso. Los números hablan por sí solos. Ya te digo. Una simple transferencia de un token que en la capa base de Ethereum requería unos 45.000 de gas, que para nuestra audiencia, el gas es la unidad de esfuerzo computacional de la red, pues esa misma operación, al procesarse en un rollup, pasa a ocupar apenas 16 bytes de espacio. Y cuesta menos de 300 de gas. Es que pasar de 45.000 a 300 de gas es francamente un salto evolutivo sin precedentes. Es una barbaridad. Y fíjate, al mantener ese rastro de datos en la cadena de bloques, cualquiera puede procesar localmente las operaciones, pueden reconstruir el estado de la red, detectar fraudes y evitar que un operador secuestre los fondos. Claro, porque los datos están ahí. Exacto. Ya no dependemos de que los servidores externos nos den la información. Los datos crudos, aunque comprimidos, están en Ethereum. Pero, claro, decir que el gasto se reduce de esa forma suena un poco a magia negra matemática, ¿no? Un poco, ¿sí? O sea, si estamos empaquetando miles de transacciones y guardándolas en la red principal, ¿cómo es posible que ocupen tan poquísimo espacio físico? Porque la red principal sigue teniendo un límite. Bueno, el verdadero arte de los rollups es la compresión extrema de datos. A ver, para que nuestra audiencia lo visualice fácilmente, yo lo veo como hacer la maleta para un viaje largo. Me gusta. Sabes que tienes poco espacio, así que decides quitar todo el embalaje original de los productos. Fuera las cajas de los zapatos, fuera los cartones, fuera el aire que sobra. El objetivo es dejar solo la esencia pura. Es una analogía fantástica. Y a nivel de código es exactamente lo que ocurre. Una transacción normal en Ethereum pesa unos 112 bytes. En un rollup, esa misma operación requiere solo unos 12 bytes. Madre mía, pues si el objetivo es quitar el embalaje de la maleta, supongo que los datos descartables son los primeros en volar, ¿no? Por ejemplo, el nonce. El nonce es el ejemplo perfecto de esto. En Ethereum, el nonce es simplemente un número de un solo uso que acompaña a cada transacción. Sirve para evitar que una misma operación se ejecute dos veces por error. Ajá. Pues bien, en un rollup, ese número se elimina por completo del paquete que va a la cadena principal. Ocupa 0 bytes. 0. ¿Y cómo saben qué número toca si no lo envían? Porque el contrato inteligente puede simplemente deducirlo o recuperarlo verificando el estado anterior de la cuenta del usuario. Simplemente suma 1 al anterior. No hace falta enviarlo cada maldita vez. O sea, literalmente tiramos la caja de los zapatos a la basura porque el sistema ya sabe de qué pie cojeamos. Exacto. ¿Y qué de las tarifas de red? El famoso precio del gas y el límite de gas que el usuario envía en cada operación. Porque en la capa base, esos campos ocupan bastante espacio al permitir valores infinitamente variables, ¿no? Sí, el precio del gas y el límite de gas ocupaban originalmente cerca de 11 bytes. Que en este entorno es un mundo. Claro. Entonces, en el entorno comprimido del rollup, en lugar de permitir que el usuario introduzca cualquier número arbitrario que se le ocurra, el sistema ofrece un menú cerrado. Ah, muy inteligente. Se establecen tarifas fijas o un rango específico de opciones predeterminadas. Por ejemplo, solo se permiten 16 potencias consecutivas de 2. Al restringir matemáticamente las opciones a ese menú, el espacio necesario para registrar esa elección se reduce a apenas medio byte. Medio byte. Vale, entendido. Ahora vamos con el destinatario, la dirección hacia donde van los fondos. Porque en Ethereum las direcciones son esas cadenas larguísimas de caracteres. Son como un código postal gigantesco. ¿Cómo se comprime eso sin enviar el dinero al lugar equivocado? Porque un error ahí y se lía. Pues una dirección estándar en Ethereum requiere 21 bytes. El truco de compresión aquí es crear un directorio local, una especie de mapa de índices. A ver. Si una dirección interactúa con el rollup y es la usuaria número 4527 en registrarse en ese ecosistema concreto, el sistema simplemente anota el índice 4527 y ya no usa la dirección criptográfica completa nunca más dentro de ese lote. ¡Wow!
Es como pasar de escribir la dirección postal completa, con calle, número, código postal y país cada vez que enviamos una carta, a simplemente usar un número de socio de un club. Tal cual. Y usar ese índice entiendo que reduce el peso una barbaridad. De 21 bytes pasamos a solo 4 bytes. Brutal. Y el mismo principio de eficiencia se aplica al valor a transferir. En lugar de escribir una cantidad de tokens con todos sus ceros numéricos de forma tradicional, se utiliza notación científica. Claro, como en el colegio. Exacto. Solo se necesitan unos pocos dígitos significativos y el exponente correspondiente. Así pasamos de usar unos 9 bytes a requerir solo unos 3 bytes. Pero claro, analizando a fondo la anatomía de esta transacción, yo creo que el elefante en la habitación siempre han sido las firmas de seguridad. ¡Ay, las firmas! El mayor reto. Es que una firma criptográfica estándar que verifica la identidad del emisor pesa casi 70 bytes. Por sí sola, ella solita, ocupa más de la mitad de la transacción original de 112 bytes. ¿Cómo comprimes una firma sin destruir por completo la seguridad criptográfica que valida a quien envía el dinero? Pues ahí es donde entra la criptografía matemática más avanzada, las llamadas firmas agregadas BLS. BLS. ¿Sí? BLS es un esquema que permite sumar firmas. Imaginemos una petición en papel firmada por cientos de personas para el ayuntamiento. Vale. En lugar de guardar cientos de firmas distintas escaneadas una a una, la criptografía de curvas elípticas, BLS, toma todas esas firmas individuales de los diferentes usuarios y las fusiona matemáticamente en una sola firma maestra. Una sola. Una sola. Esta firma maestra pesa entre 32 y 96 bytes y sirve para validar todo el lote entero de transacciones a la vez. Es fascinante. Es como si se mezclaran cientos de colores en un tono específico y ese tono exacto solo puede lograrse si todos y cada uno de los colores originales estaban presentes en la mezcla. ¡Qué buena imagen! Es matemáticamente así. Y claro, si agrupamos miles de transacciones, el peso de esa firma maestra dividido entre cada operación individual cae a unos ridículos 0,5 bytes por transacción. Increíble, ¿verdad? Es que hemos empaquetado hasta 62.500 transacciones en un solo bloque, reduciendo todo a la pura esencia. Sí. Pero claro, aquí a mí me surge una deducción lógica que obliga a dividir todo el ecosistema. A ver si me explico. Hemos creado un paquete súper comprimido, con un índice de cuentas y una firma maestra sumada, y se lo enviamos al contrato inteligente en la cadena principal, ¿no? Correcto. El paquete básicamente dice, hola, aquí están los nuevos saldos de todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿quién vigila al vigilante? La pregunta del millón. Claro. ¿Cómo sabe la red principal que el operador del rollup, el que ha hecho ese paquete comprimido, no se ha asignado todas las monedas a su propia cuenta para robarlas? No hay firmas individuales en la cadena base para comprobarlo paso a paso. Pues esa es precisamente la pregunta fundamental que define a todo el sector ahora mismo. Y la respuesta a cómo garantizamos que ese nuevo estado de las cuentas es legítimo ha dividido a la industria en dos grandes familias. Dos bandos. Dos formas radicalmente opuestas de abordar la confianza. Por un lado, los Optimistic Rollups y por otro, los ZK Rollups, que también se conocen como Rollups de validez. La gran división técnica de nuestro tiempo. Pues analicemos primero la presunción de inocencia. Los Optimistic Rollups. ¿Vale? Como su propio nombre indica, esta arquitectura es optimista por diseño. ¿Confían en la buena fe? Asume por defecto que el lote de transacciones que el operador envía a la red principal es completamente válido y honesto. Se procesa sin exigir pruebas matemáticas por adelantado. O sea, se fían. Pero imagino que se fían con algún tipo de seguro de responsabilidad, ¿no? Porque si no sería un desastre. Exacto. Se fían, pero establecen un periodo de cuarentena estricto. Cada vez que se publica un nuevo estado, se abre un periodo de desafío que suele durar alrededor de una semana. 7 días. 7 días. Durante ese tiempo, el dinero no es definitivo. Cualquier nodo de la red, cualquier usuario con un ordenador que esté por ahí vigilando, puede revisar las transacciones. Si detecta que el operador ha hecho trampa en algún punto, genera y publica una prueba de fraude en la cadena principal. ¿Y cómo funciona esa prueba? Utiliza las ramas del árbol de Merkle del que hablábamos antes para demostrar, paso a paso, dónde ocurrió exactamente la manipulación. Vale. Si la prueba es válida, la red principal revierte la transacción fraudulenta y el operador malicioso pierde un depósito económico masivo que había puesto a modo de fianza. Es un castigo severo.
A ver, los pros de este sistema me parecen bastante claros desde el punto de vista del desarrollo. O sea, son mucho más fáciles de construir tecnológicamente, tienen un bajo coste de computación, porque claro, no hay que generar matemáticas súper complejas todo el tiempo. Y son altamente compatibles con la máquina virtual de Ethereum. Claro. Y de hecho, proyectos gigantes con miles de millones de dólares en valor como Optimism, Arbitrum o Boba Network usan esta arquitectura. Pero leyendo sobre esto, le veo un contra inmenso para la experiencia de quien invierte. La lentitud. La lentitud, exacto. Si un usuario quiere sacar su dinero del roll-up de vuelta a la red principal, tiene que esperar esa semana completa del periodo de desafío sí o sí. Y es una eternidad en el mundo digital. Y precisamente para eliminar esa semana de espera nació la segunda filosofía. Una que no se basa en el optimismo ni en la vigilancia de la gente, sino en la certeza matemática pura. Los ZK Rollups. Los ZK Rollups, sí, emplean pruebas de conocimiento cero. En esta arquitectura, la red no confía en absolutamente nadie, por defecto. O sea, aquí no hay presunción de inocencia que valga. Ninguna. Cada vez que se envía un lote de transacciones a la red principal, el operador está obligado a adjuntar una prueba criptográfica incuestionable. Una prueba generada mediante protocolos matemáticos extremadamente complejos, como Plonk o los llamados ZK-SNARKs. Suena complicado de generar. Para entenderlo de forma sencilla, generar esta prueba es como resolver un sudoku gigante y multidimensional. Quien resuelve el sudoku proporciona una prueba de que lo ha resuelto correctamente. Y el que lo comprueba no tiene que hacerlo entero otra vez. Exacto. El contrato inteligente en la cadena principal puede comprobar en milisegundos que el resultado es correcto sin necesidad de revisar cada número individual del sudoku. Esta prueba demuestra matemáticamente que la ejecución de todas y cada una de las transacciones respetó las reglas del sistema. Oye, pues al ser una prueba matemáticamente irrefutable desde el minuto 1, esto elimina por completo la necesidad del periodo de espera de 7 días de los Optimistic y Rollups, claro. Por supuesto. Ofrecen una finalidad casi instantánea. Los retiros hacia la cadena principal son inmediatos, porque el contrato inteligente ya tiene la garantía absoluta de que no hay fraude posible. Wow. Y fíjate, tiene un beneficio añadido brutal. Permite un nivel de compresión de datos aún mayor. ¿Así? ¿Cómo? Pues toda la información que en un sistema Optimistic y Rollups necesitas guardar obligatoriamente en la red por si alguien tiene que investigar un fraude durante esos 7 días, en un entorno ZK simplemente se descarta, porque el fraude es matemáticamente imposible de todos modos. Haciendo una comparación del mundo real con esto. A ver, el sistema Optimistic sería como un examen universitario donde el profesor confía en que nadie está copiando, pero guarda las grabaciones de las cámaras de seguridad del aula durante una semana por si algún alumno va y denuncia una trampa. Sí, muy buen ejemplo. Y en cambio, el sistema ZK es como construir un aula nueva con unas leyes de la física alteradas, donde es materialmente imposible que la tinta de un bolígrafo escriba una respuesta incorrecta en el papel. Es una analogía fantástica, de verdad. Pero claro, el problema, siguiendo tu mismo ejemplo del aula, es que construir esa aula mágica e infalible es increíblemente caro a día de hoy. Claro, nada es gratis. Ha sido un reto de ingeniería titánico durante años. Aunque bueno, también hay que mencionar, basándonos en las fuentes, que el panorama de los ZK Rollups sufrió un impulso masivo recientemente. Estuvo impulsado por actualizaciones clave de la propia Ethereum, como la famosa actualización Dencun, que se implementó a principios de 2025. Efectivamente, Dencun mejoró dramáticamente cómo la red principal maneja la disponibilidad de datos temporales. Creó espacios específicos mucho más baratos. Lo que abarató todo. Sí, redujo drásticamente los costes operativos para todos, pero le dio alas muy especialmente a ecosistemas CPK como ZSync, Starknet o Scroll, haciéndolos muchísimo más competitivos de lo que eran. Entonces, a ver, poniendo frente a estos dos titanes, ¿qué modelo domina el mercado hoy en día? El consenso general en el análisis de la industria tecnológica indica que los Optimistic Rollups dominan el presente y el corto plazo, especialmente porque son un terreno muy familiar y fácil para los desarrolladores de aplicaciones descentralizadas. Ya conocen el entorno. Eso es. Pero a medio y largo plazo, a medida que mejore la eficiencia en la generación de esas pruebas ZK y evolucionen las máquinas virtuales basadas en conocimiento cero, la certeza matemática terminará imponiéndose. Tiene sentido.
Al final, la seguridad absoluta sin demoras es el objetivo final de todos. Pues a ver, toda esta ingeniería suena brillante. La criptografía es muy elegante y la teoría de compresión es casi artística. Pero cuando el usuario medio se conecta a Internet, abre su cartera digital y busca interactuar con estas finanzas descentralizadas, se da de bruces contra un ecosistema que es, bueno, salvaje, es caótico y a menudo peligroso. Un campo de minas. Totalmente. Hay más de 100 opciones de capa 2 compitiendo ferozmente por captar la liquidez de la gente. Y al cruzar la documentación técnica con los análisis de riesgos reales del mercado, la conclusión de las fuentes es muy contundente. La teoría es perfecta, sí, pero la implementación práctica está llena de riesgos. Es que entramos de lleno en el salvaje oeste. Al realizar una evaluación de riesgos rigurosa de la situación actual, los auditores identifican más de 107 redes activas que se autodenominan capa 2. Y el gran problema es que muchas de ellas operan bajo enormes banderas rojas que la inmensa mayoría de los usuarios desconocen por completo. Claro, y para evaluar este riesgo real, las fuentes utilizan métricas muy específicas. Se analiza la liquidez, por ejemplo, buscando redes que tengan al menos $500 millones en valor total bloqueado, para asegurar que hay un ecosistema vivo y no un desierto. Es un buen filtro inicial, sí. Pero la métrica más importante es el estado de desarrollo. Lo clasifican en etapa 0, etapa 1 y etapa 2. Y aquí es donde te das un baño de realidad tremendo. Analizando la situación a fecha de marzo de 2026, con miles de millones de dólares fluyendo por estas redes, nadie ha logrado alcanzar la etapa 2. Es un dato muy revelador. Es que ninguna red L2 es perfecta, ni está completamente descentralizada a día de hoy. De hecho, la aplastante mayoría está estancada en la etapa 0. A mí me resulta alarmante pensar en la cantidad de capital que hay depositado en infraestructuras que, en el fondo, están en fase beta. Es fundamental entender qué significa realmente esa clasificación. Porque estar en la etapa 0 significa, literalmente, que la red opera con ruedines de entrenamiento. Ruedines caros. Muy caros. En estas redes, en etapa 0, existe un consejo de desarrolladores o una entidad central que mantiene el poder absoluto sobre todo. ¿Qué pueden hacer exactamente? Pues tienen la capacidad técnica de pausar la red entera, alterar el código de los contratos inteligentes a voluntad o censurar transacciones individuales si así lo deciden. Madre mía. Actualmente, solo ecosistemas muy maduros como Arbitrum y Optimism han logrado avanzar a la etapa 1, combinando eso con altos niveles de liquidez. ¿Y qué cambia en la etapa 1? Pues en la etapa 1 ya existen pruebas de fraude funcionales de verdad, y el poder de ese Consejo Central está fuertemente limitado, lo que hace que sean, con gran diferencia, las opciones más recomendadas por los analistas. Vale, ¿y qué ocurre con otras redes que inundan las redes sociales y que mueven volúmenes de usuarios masivos todos los días? Hablo de ecosistemas de moda como Base, Scroll o Blast. Pues ahí es, precisamente, donde los auditores marcan las banderas rojas, de centralización extrema. En muchas de estas redes tan de moda, el papel del secuenciador es un actor único. Aclaremos para la audiencia qué hace el secuenciador. El secuenciador es el ordenador central encargado de recibir las transacciones de todos los usuarios, ordenarlas y empaquetarlas para enviarlas luego a Ethereum. Y en estas redes suele ser un actor centralizado que opera bajo el control exclusivo de una sola empresa matriz. Lo cual destruye de raíz la premisa de la resistencia a la censura. O sea, en una red en etapa 0, si el secuenciador central sufre un fallo técnico catastrófico, o si la entidad dueña decide apagar los servidores por el motivo que sea, los fondos del usuario pueden quedar literalmente congelados. Así es. Sin que el usuario pueda hacer absolutamente nada para forzar un retiro de emergencia hacia la red principal. Y esto nos lleva a un mecanismo de seguridad crítico del que hablan los análisis y que poca gente tiene en cuenta: la ventana de salida. La ventana de salida es vital. Es el periodo de tiempo que el sistema otorga a un usuario para reaccionar si los desarrolladores de la red deciden implementar una actualización del código principal que cambie las reglas del juego. Y lo escalofriante de la infraestructura actual es que casi ninguna red ofrece ese margen de maniobra. Si el Consejo Central aprueba una actualización, el código se ejecuta y el inversor tiene que asumirla en tiempo real, sin poder huir. ¿Es un secuestro express de las reglas, básicamente? Totalmente.
Fíjate que Arbitrum es una de las poquísimas excepciones del mercado, porque ofrece un retardo forzado de 2 días. Es decir, si se aprueba un cambio en el código, el sistema no lo aplica inmediatamente. El usuario recibe un aviso y tiene un margen innegociable de 48 horas para evaluar si confía en esa nueva versión. ¿Y si no le gusta, se va? Si no le gusta, tiene 2 días completos para retirar su capital hacia la seguridad de la capa principal de Ethereum antes de que el nuevo código entre en vigor. Toda esta problemática que comentas, con los secuenciadores centralizados y el control del código, refleja en realidad un dilema filosófico aún sin resolver en la industria. A ver. El dilema es: ¿quién debería tener el derecho de agrupar y ordenar las transacciones? Las alternativas están todas sobre la mesa, pero ninguna es perfecta. Tienes la anarquía total, donde cualquiera envía lotes, lo que genera colisiones muy ineficientes y gasta mucho gas. Inviable. Luego tienes un secuenciador centralizado, que es eficiente pero muy frágil, como hemos visto. O puedes ir a modelos teóricos como subastas diarias para elegir al secuenciador o sistemas complejos de votación descentralizada. Pero a día de hoy, hay que ser sinceros, el mercado ha priorizado la velocidad y los bajos costes sobre la descentralización pura. Y por eso mismo, al navegar por un ecosistema tan inmaduro todavía, donde tu capital transita por redes en etapa cero, gestionadas por actores centralizados, la seguridad personal se vuelve el único escudo real. Sin duda. El uso de carteras de hardware, dispositivos físicos como OneKey o similares, se considera innegociable según los informes de seguridad. Proteger las claves privadas desde un dispositivo que está desconectado de Internet garantiza que, incluso si la red secundaria sufre turbulencias o es atacada, la firma criptográfica del usuario no puede ser falsificada ni extraída mediante ataques informáticos. Es, literalmente, la última línea de defensa. Totalmente de acuerdo. Si conectamos todos estos hilos que hemos ido desenredando hoy, desde los canales de estado de Alice y Bob hasta los riesgos de los secuenciadores modernos, yo creo que el verdadero valor de este análisis es adquirir una nueva perspectiva sobre la tecnología en sí. Sí, ver el panorama completo. Comprender que la escalabilidad del futuro no se consigue a base de fuerza bruta tecnológica, ni construyendo ordenadores cada vez más grandes, se logra mediante inteligencia, aplicando compresión extrema de datos y criptografía avanzada de conocimiento cero. Exacto. Entender la mecánica interna de estas arquitecturas y la diferencia entre las distintas etapas de riesgo es lo que permite a cualquier persona que busque aprender, navegar por este sector de forma verdaderamente crítica. Permite elegir infraestructuras sólidas que ya estén en etapa 1 y evitar el riesgo catastrófico de quedar atrapado en ecosistemas inmaduros. Hemos pasado, fíjate, de la frustración de intentar subir a un tren de cercanías completamente saturado a observar la construcción de una red infinita de trenes bala matemáticamente perfectos. Es cierto que muchas estaciones todavía operan con andamios y sistemas temporales, pero la trayectoria técnica parece imparable. ¿Lo es? Y bueno, para concluir, observando los límites de todo lo que hemos explorado hoy, a mí me surge un pensamiento fascinante sobre el futuro, para que quienes nos escuchan le den una vuelta. A ver, cuéntanos. Se ha visto que proyectos iniciales como Plasma fallaron porque dejaban absolutamente todos los datos fuera de la cadena base, y los rollups actuales triunfan porque mantienen una mínima parte vital de esos datos dentro de Ethereum, para garantizar la seguridad. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando la criptografía permita explorar el gigantesco espacio de diseño que hay justo entre esos dos extremos? Un término medio aún más extremo. Claro, si un rollup actual necesita guardar solo unos pocos datos para ser seguro, ¿existe alguna técnica matemática, quizá aún en fase de experimentación, que permita destilar esa información aún más, creando una especie de híbrido del híbrido, donde los datos requeridos en la cadena base sean casi microscópicos? Es una reflexión muy potente. Es que ese concepto, la frontera de minimizar la disponibilidad de datos en la cadena sin sacrificar un ápice de seguridad, representa seguramente el próximo salto evolutivo. El salto que podría llevar esta tecnología a procesar millones de transacciones por segundo a escala global real. Así que lo dejamos ahí para reflexionar. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención dedicadas a esta exploración detallada. Hasta el próximo análisis a fondo.